El último pasajero. Mario, un taxista veterano de la ciudad, se ganaba la vida recorriendo las calles sinuosas y los barrios más oscuros de su amada metrópoli. Trabajaba de noche, cuando las historias más inquietantes se tejían en el aire frío y denso. Los taxistas de su estación siempre hablaban de sus encuentros extraños y pasajeros inusuales, pero Mario, un hombre de lógica y razón, nunca prestó mucha atención a las supersticiones. Una noche fría de noviembre, mientras la lluvia torrencial golpeaba implacable contra el parabrisas de su taxi, Mario recibió una llamada de la central. Le indicaron recoger a un cliente en las afueras de la ciudad, en un lugar llamado el Callejón de los Lamentos. A Mario no le gustó el nombre, pero los tiempos eran duros y no podía darse el lujo de rechazar una carrera. Condujo hacia el destino, atravesando calles desiertas y oscuras. Al llegar al callejón, notó que la iluminación era prácticamente nula, salvo por una tenue feroule que parpadeaba intermitentemente. Bajo esa luz titilante, una figura estaba de pie, esperando. Era una mujer joven, empapada por la lluvia, con una expresión de desolación en su rostro. Sus ropas estaban desaliñadas y parecía temblar de frío. Mario se apresuró a abrir la puerta del taxi. «Buenas noches, señorita, ¿a dónde la llevo?», preguntó con amabilidad. La mujer lo miró con ojos vacíos y, con una voz casi inaudible, respondió: «Al cementerio de San Felipe, por favor». Mario sintió un escalofrío recorrerle la columna vertebral. El cementerio de San Felipe estaba en las afueras de la ciudad y era famoso por sus historias de fantasmas y sucesos inexplicables. Sin embargo, la mirada desesperada de la mujer lo convenció de no hacer preguntas. Encendió el motor y se dirigió hacia el cementerio. La lluvia continuaba golpeando el taxi, creando una sinfonía inquietante mientras avanzaban por las carreteras desiertas. A través del espejo retrovisor, Mario observaba a la mujer, que permanecía en silencio, mirando fijamente por la ventana. Al llegar a las imponentes puertas de hierro del cementerio, la mujer bajó del taxi con movimientos lentos y extraños. Mario esperó unos minutos, pero ella no parecía tener intención de pagar la carrera. Desconcertado y algo molesto, salió del taxi para reclamar su pago. «Señorita, la carrera son 30 pesos», dijo, tratando de sonar firme. La mujer se giró lentamente para mirarlo, y en ese momento Mario notó algo perturbador. Sus ojos no reflejaban ninguna emoción, eran dos pozos vacíos de tristeza. Ella alzó una mano y señaló hacia el interior del cementerio. «Ven», dijo en un tono que hizo eco en la noche. Mario dudó, pero algo en su voz parecía obligarlo a seguirla. Con el corazón latiendo rápidamente, cruzó las puertas del cementerio. La mujer avanzaba sin prisa, moviéndose con una extraña gracia a través de las tumbas y lápidas. Finalmente, se detuvieron frente a una tumba en particular. La lápida, desgastada por el tiempo, tenía inscripciones que Mario no podía leer en la oscuridad. La mujer se arrodilló y empezó a llorar silenciosamente. Mario, sintiéndose un intruso en ese momento de dolor, intentó retroceder, pero sus pies no respondían. Era como si el suelo lo hubiera atrapado. La mujer alzó la vista hacia él, y con una voz rota, comenzó a hablar. «Hace muchos años, perdí a mi familia en un trágico accidente. Desde entonces, he estado vagando por esta ciudad, buscando una forma de descansar en paz. Pero cada noche, me encuentro atrapada en este bucle interminable de tristeza». Mario intentó responder, pero las palabras se quedaron atrapadas en su garganta. La mujer se levantó y, con un movimiento lento, señaló la lápida. «Mira», susurró. Mario, incapaz de resistir, se inclinó y leyó la inscripción. La sangre se le heló al reconocer su propio nombre en la lápida. Retrocedió, tambaleándose, mientras su mente intentaba procesar lo imposible. «No puede ser, yo no estoy muerto», balbuceó. La mujer lo miró con tristeza. «Tu destino está entrelazado con el mío, Mario. Esta noche, hemos compartido nuestra última carrera. Ahora, ambos podemos descansar». La oscuridad envolvió a Mario mientras la comprensión lo golpeaba. Nunca había salido de ese cementerio. Había estado conduciendo su taxi por la ciudad, atrapado entre la vida y la muerte, repitiendo la misma noche una y otra vez. Cuando los primeros rayos del amanecer comenzaron a iluminar el cielo, el taxi de Mario fue encontrado a las puertas del cementerio. Estaba vacío y el motor estaba frío. Nadie supo nunca qué había pasado con Mario, pero los taxistas de la ciudad empezaron a contar la historia de su desaparición, recordándose mutuamente que hay lugares a los que nunca deberían ir, especialmente en la noche, cuando las sombras y los lamentos se mezclan en el viento.
En una oscura y lluviosa noche en las calles de la ciudad, Juan, un taxista veterano, terminaba su turno. El reloj del tablero marcaba la medianoche cuando decidió hacer una última carrera antes de ir a casa. Mientras conducía por una calle desierta, una figura emergió de las sombras, levantando una mano para detenerlo. Era una joven con un vestido blanco empapado. Su piel era pálida y su cabello oscuro caía desordenado sobre su rostro. Juan dudó un momento, pero finalmente decidió detenerse. La joven abrió la puerta y se deslizó en el asiento trasero. ¿A dónde te llevo?, preguntó Juan. A la calle del cementerio, número 13, respondió ella con una voz suave y fría. Juan sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero no dijo nada. Condujo en silencio, notando por el retrovisor que la chica apenas se movía. Sus ojos permanecían fijos en la ventana, como si estuviera perdida en sus pensamientos. El taxi avanzó por calles cada vez más desoladas y oscuras. La lluvia golpeaba con fuerza el parabrisas, dificultando la visibilidad. Finalmente, llegaron a la calle del cementerio. Juan se detuvo frente al número 13, un edificio antiguo y abandonado. Miró a la joven, pero ella ya no estaba en el asiento trasero. Sorprendido, salió del coche y se acercó a la puerta del edificio. Al tocar la madera podrida, la puerta se abrió con un chirrido siniestro. Juan dudó, pero su curiosidad fue más fuerte. Entró en la oscuridad, iluminando su camino con la linterna de su móvil. El interior estaba en ruinas, cubierto de polvo y telarañas. Juan avanzó cautelosamente, su corazón latiendo con fuerza. De repente, oyó un susurro. Giró sobre sus talones y vio a la joven al final del pasillo, mirándolo con ojos vacíos y una expresión de tristeza infinita. «Ayúdame», murmuró ella. Juan quiso preguntar cómo, pero antes de que pudiera hablar, la figura de la chica se desvaneció como humo. Sintió una presencia fría a su espalda y se giró, pero no había nadie. Los susurros llenaron el aire, y de repente, la realidad se deformó a su alrededor. La casa se transformó en un escenario macabro de una tragedia pasada. Vio a la joven siendo arrastrada por un hombre hacia el sótano. Gritaba y luchaba, pero él era más fuerte. Juan sintió una impotencia desgarradora al presenciar la escena. De alguna manera, entendió que la chica había sido asesinada allí, en esa casa. El grito final de la joven resonó en sus oídos y todo volvió a la normalidad. Juan estaba solo en el pasillo oscuro, temblando. Corrió hacia la salida, deseando escapar de aquel lugar maldito. Al llegar a su taxi, se dio cuenta de que algo había cambiado. Sobre el asiento trasero, había una vieja foto en blanco y negro. Era la joven, sonriendo con una inocencia perdida hace mucho tiempo. En el liverso, había un mensaje escrito a mano: «Gracias». Con el corazón aún latiendo con fuerza, Juan entendió que había ayudado a la chica a encontrar la paz. Sin embargo, nunca pudo olvidar aquella noche. La experiencia le dejó una huella imborrable, recordándole siempre que algunas almas nunca descansan hasta que alguien las ayuda a encontrar su camino. Juan no pudo conciliar el sueño aquella noche. La imagen de la joven y la tragedia que presenció se repetían una y otra vez en su mente. Decidió que debía hacer algo más, no podía dejarlo así. Al día siguiente, con la foto de la joven en mano, se dirigió a la biblioteca local para investigar sobre la historia del número 13 de la calle del cementerio. Pasó horas revisando archivos antiguos y periódicos amarillentos hasta que encontró un artículo de hace varias décadas. Contaba la historia de Isabel, una joven que había desaparecido misteriosamente. La policía había sospechado de su novio, un hombre conocido por su temperamento violento, pero nunca encontraron pruebas suficientes para acusarlo. Juan sintió que debía llevar este conocimiento a la policía. Aunque los años habían pasado, creía que había suficientes elementos para reabrir el caso. Con la foto y el artículo en mano, se dirigió a la estación de policía. Al principio, los oficiales lo miraron con escepticismo, pero su determinación y la evidencia que presentó hicieron que reconsideraran su postura. El caso fue reabierto y, tras una nueva investigación, se descubrieron pruebas adicionales en la casa abandonada. El sótano escondía más secretos de los que Juan había imaginado, y pronto, el novio de Isabel, ahora un hombre mayor, fue arrestado y llevado a juicio. La noticia de la resolución del caso de Isabel se extendió rápidamente. La comunidad se sintió aliviada al saber que, finalmente, se había hecho justicia. Juan, por su parte, sintió una paz interior que no había experimentado en mucho tiempo. Sabía que había ayudado a Isabel a encontrar el descanso que tanto necesitaba. Una noche, mientras conducía su taxi por las mismas calles, sintió una presencia familiar. Miró por el retrovisor y,
Por un breve momento, vio a Isabel sentada en el asiento trasero, sonriendo con gratitud. Luego, como un suspiro, desapareció. Juan sonrió y continuó conduciendo. Sabía que, a veces, el destino pone a las personas en lugares específicos para cumplir con misiones especiales. Y él, aunque solo era un taxista, había jugado un papel crucial en traer paz a una alma atormentada. Desde esa noche, Juan sintió que había algo más en su vida, una misión de ayudar a aquellos que no podían descansar, y aceptó ese destino con valentía y esperanza. Era una noche oscura y tormentosa cuando Raúl, un taxista con años de experiencia en las calles de la ciudad, recibió una llamada para un último viaje. La dirección era una casa aislada al borde de la carretera vieja, un lugar del que se rumoreaba estaba maldito. Con un suspiro y resignado a ganar su último viaje de la noche, Raúl encendió el motor y se dirigió hacia el destino. La lluvia caía intensamente, creando un velo de agua que dificultaba la visibilidad. A medida que avanzaba por la carretera, notó que la neblina se volvía más densa y el ambiente se tornaba más frío. Las luces del taxi apenas iluminaban el camino, y los árboles al borde de la carretera parecían espectros vigilantes. De repente, Raúl divisó una figura en el camino. Frenó bruscamente, deteniéndose frente a una mujer empapada y descalza, con una expresión de terror en el rostro. Raúl bajó la ventana y le preguntó si necesitaba ayuda. La mujer, temblando, solo logró decir una palabra: corre. Antes de que pudiera reaccionar, la mujer desapareció en la oscuridad, como si nunca hubiera estado allí. Inquieto, Raúl decidió seguir adelante. Cuanto más avanzaba, más extraño se volvía el ambiente. La radio del taxi emitía estática y los faros empezaban a fallar. Al girar en una curva, Raúl vio algo que lo dejó helado: cuerpos inertes esparcidos por la carretera. Hombres, mujeres y niños, todos con los ojos abiertos y vacíos, como si hubieran sido sorprendidos por algo terrible. El corazón de Raúl latía con fuerza mientras avanzaba lentamente, tratando de no mirar directamente a las figuras sin vida. Cada vez que miraba por el retrovisor, parecía que los cuerpos cambiaban de posición, acercándose más al taxi. La sensación de ser observado era abrumadora. Finalmente, llegó a la casa, una estructura antigua y desgastada. El portón se abrió lentamente, como invitándolo a entrar. Al bajar del taxi, Raúl sintió una presencia pesada, casi opresiva. Llamó a la puerta, y una voz débil desde el interior le indicó que entrara. Dentro de la casa, el aire era espeso y olía a humedad y descomposición. Una anciana de aspecto frágil estaba sentada en una mecedora, con una vela encendida a su lado. Sin levantar la vista, le dijo a Raúl: ellos no te dejarán ir. Confuso y aterrorizado, Raúl trató de salir de la casa, pero la puerta se cerró de golpe. La anciana se levantó lentamente, sus ojos vacíos reflejando la misma oscuridad que había visto en los cuerpos de la carretera. «Eres el último», murmuró. Desesperado, Raúl corrió hacia su taxi, pero los cuerpos que había visto antes ahora bloqueaban su camino. Estaban de pie, mirándolo fijamente con expresiones vacías. Intentó arrancar el motor, pero el taxi no respondió. La neblina se cerró a su alrededor, y un frío mortal lo envolvió. Esa noche, la carretera vieja reclamó una nueva víctima, y el taxi de Raúl se convirtió en un monumento más a los que nunca lograron escapar. La leyenda de la carretera maldita continuó, alimentada por los gritos que a veces se escuchaban entre la neblina, el eco de las almas perdidas buscando venganza. Cada noche, Mario recorría las calles de la ciudad como taxista. Conocía cada esquina y cada atajo, pero en su rutina nocturna siempre había un cierto escalofrío. Los clientes nocturnos eran a menudo extraños, pero Mario había aprendido a no hacer demasiadas preguntas. Una noche particularmente oscura y fría, Mario recibió una llamada desde una calle apartada en las afueras de la ciudad. Al llegar al punto de recogida, vio a una mujer de pie bajo una feroule parpadeante. Estaba empapada por la lluvia y parecía desesperada. Mario le abrió la puerta y ella entró rápidamente, agradeciéndole con una voz casi susurrante. ¿A dónde la llevo?, preguntó Mario, mirando a la mujer por el espejo retrovisor. Al cementerio de San Felipe, respondió ella, casi en un murmullo. Mario sintió un escalofrío recorrer su espalda. No era un destino habitual para esa hora de la noche, pero no quiso preguntar más.
Condujo en silencio mientras la lluvia golpeaba el parabrisas y los limpiaparabrisas luchaban por mantener la visibilidad. A medida que se acercaban al cementerio, la sensación de inquietud crecía. Finalmente, llegaron a las imponentes puertas de hierro del cementerio. La mujer abrió la puerta y salió del taxi sin decir una palabra. Mario, intrigado y un poco asustado, se giró para verla, pero ella ya había desaparecido entre las sombras y las lápidas. De repente, el motor del taxi se apagó y las luces parpadearon antes de apagarse por completo. Mario intentó encender el coche, pero no hubo respuesta. Decidió salir y echar un vistazo al motor, esperando que fuera algo sencillo de arreglar. Mientras revisaba el motor, una ráfaga de viento frío le hizo levantar la vista. Ahí, entre las sombras del cementerio, vio la figura de la mujer que había recogido. Ella estaba de pie junto a una lápida, mirándolo fijamente. Mario sintió un pánico irracional y corrió de vuelta al taxi, pero la puerta no se abría. En su desesperación, Mario escuchó un susurro que parecía venir de todas partes. No deberías haber venido aquí. Giró la cabeza rápidamente y vio que la mujer ahora estaba mucho más cerca. Su rostro estaba pálido y sus ojos vacíos, como si mirara a través de él. El terror lo paralizó. La mujer levantó una mano y señaló una lápida cercana. Mario, temblando, dirigió su mirada hacia donde ella señalaba. El nombre en la lápida hizo que su corazón se detuviera, era el suyo. Retrocedió, tropezando con sus propios pies, y cayó al suelo. La mujer se acercó lentamente, susurrando palabras incomprensibles. Mario intentó gritar, pero ningún sonido salió de su boca. El último pensamiento de Mario antes de que la oscuridad lo envolviera fue que nunca debería haber aceptado esa llamada. A la mañana siguiente, el taxi de Mario fue encontrado a las afueras del cementerio, con las puertas cerradas y el motor apagado. Nadie volvió a ver a Mario, y la historia de su desaparición se convirtió en una advertencia entre los taxistas de la ciudad. Hay lugares a los que no debes ir, decían, especialmente de noche, cuando las sombras están vivas y los muertos pueden llamar a tu puerta.